¿Sabías que en las autopsias de varios actores del cine de oro mexicano se encontraron hallazgos tan extraños que parecían sacados de una película de terror, y que, durante décadas, nadie se atrevió a hablar de ello? Desde cuerpos con rastros de sustancias ocultas, hasta órganos desaparecidos misteriosamente, las autopsias revelaron secretos que nunca salieron a la luz pública. Y no te vayas antes del final, porque el último caso es tan perturbador que hasta hoy sigue generando teorías y sospechas. La muerte de Pedro Infante, el ídolo del pueblo, el charro impecable, el mecánico convertido en astro, representó un impacto nacional. Se desplomó en un avión el 15 de abril de 1957. La versión oficial sostuvo que su cuerpo quedó carbonizado e irreconocible, pero fue identificado gracias a un anillo con su nombre. Ahí comienza lo extraño. De acuerdo con diversos testigos de la época, el anillo no estaba en su dedo, sino en su bolsillo, y otros aseguraron que ese día ni siquiera lo portaba. Para aumentar la sospecha, los restos fueron cremados con rapidez. No se divulgó ninguna autopsia formal y jamás se exhibieron fotografías forenses. Un médico legista retirado declaró en los años 80, nunca se autorizó un examen completo. Hubo prisa y los restos eran demasiado fragmentados. ¿Qué contenía el informe? Pedazos de hueso calcinado, retazos de tela, pero nada que confirmara de manera científica que era Pedro. Se mencionaba una placa dental, pero nunca hubo pruebas definitivas. Y lo más inquietante, el cuerpo presentaba una fractura vieja que Pedro no tenía registrada en ningún expediente clínico. Esto alimentó las teorías de que el cadáver no era suyo, que Pedro simuló su muerte o que lo hicieron desaparecer colocando otro cuerpo en su lugar. La necropsia no reveló la verdad, la encubrió. Hasta hoy, persiste la mayor incógnita. ¿El cuerpo que se sepultó pertenecía realmente a Pedro Infante? Tintán, el eterno pachuco, rebelde, simpático, carismático, el que improvisaba bromas, bailes, albures y ternura, parecía inmortal, hasta que su organismo dictó lo contrario. Murió el 29 de junio de 1973 a los 57 años. La causa oficial, cáncer de páncreas. Pero lo que reveló su necropsia fue mucho más crudo. El informe forense detallaba cáncer avanzado, sí, pero acompañado de una desnutrición extrema. El perito señaló que su peso corporal estaba por debajo del mínimo funcional para su estatura. Se hallaron úlceras gástricas perforadas, es decir, Tintán vivía con un dolor interno constante. Su hígado mostraba daños crónicos compatibles con consumo frecuente de alcohol y fármacos, pero lo más impactante fueron las evidencias de hemorragias internas recientes. Un técnico hospitalario afirmó en los 90 que tenía el organismo de un hombre mucho más anciano. Por fuera sonreía, pero por dentro se desplomaba. El informe también mencionó piezas dentales caídas y raíces infectadas, señal de graves infecciones bucales, algo impensable tras esa sonrisa de galán cómico. Se detectaron daños severos en vértebras lumbares que seguramente le provocaban dolor al caminar. Un sufrimiento invisible en pantalla. Y lo más cruel, la necropsia indicó que padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, posiblemente causada por décadas de fumar y de trabajar en sets saturados de polvo, humo y químicos. ¿Sabías que los foros de aquella época carecían de ventilación adecuada? Muchos intérpretes inhalaban humo de cigarrillo, máquinas y luces recalentadas, y lo pagaban años después. La realidad es que Tintán, el comediante más vital, murió destrozado por dentro, aunque nunca permitió que eso se notara. Su cuerpo reflejaba años de abuso, desgaste y la historia de un hombre que regalaba alegría a todos, menos a sí mismo. Mario Moreno no fue solo un ídolo, sino un emblema nacional. Su personaje era la voz de los humildes, el que confundía con palabras, pero decía verdades que nadie más se atrevía a pronunciar. Ágil, ingenioso, escurridizo, era el rey del monólogo y del aire que nunca se le acababa, hasta que su cuerpo dejó de proporcionárselo. Murió el 20 de abril de 1993 a los 81 años. La versión oficial señaló cáncer de pulmón, pero la autopsia reveló que ya quedaba muy poco de esos órganos. Hallazgos médicos posteriores a su muerte, pulmones colapsados. El tejido estaba tan deteriorado que los especialistas lo describieron como si fuera papel arrugado. Estaban cubiertos de manchas oscuras, producto de décadas de exposición al humo, la polución y posiblemente a sustancias inhaladas. También presentaba enfisema pulmonar, un padecimiento crónico que ocasiona dificultad para respirar y agotamiento extremo, algo que jamás se hizo público, aunque él continuaba trabajando en actos y compromisos sociales.
En sus vías respiratorias se detectaron restos de fármacos experimentales que nunca fueron mencionados ni por su familia ni por los médicos que lo trataban. Un enfermero que lo atendió en sus últimos meses habló con tristeza. Él no podía respirar sin ayuda, pero cuando recibía visitas se incorporaba, sonreía y retenía el aire como podía. No quería dar la impresión de debilidad, y quizá eso fue lo más cruel. Cantinflas murió como vivió su personaje, resistiendo, soportando el dolor, la presión, el agotamiento y la idea de no dejar ver fragilidad. También se encontraron daños en la laringe, consecuencia de años de hablar sin pausa en tono rápido, y lesiones en las vértebras cervicales, lo que explicaría el dolor de cuello crónico que padeció en sus últimos años. Mario Moreno fue un genio, pero la autopsia demostró que Cantinflas era un cuerpo agotado, desgastado por décadas de entregarse sin descanso. Falleció como un símbolo, pero su organismo ya no podía más. Pedro Armendáriz representaba la figura masculina ideal del cine nacional, culto, distinguido, imponente, un verdadero histrión capaz de dar vida tanto a Emiliano Zapata como a un conquistador refinado sin titubear. Compartió escena con Dolores del Río, María Félix, Miroslava Stern y en Hollywood con John Ford y Alfred Hitchcock. Fue el actor mexicano que cruzó fronteras sin perder su esencia. Pero lo que nadie sospechó fue el tormento silencioso que cargó en los últimos días de su existencia. En 1963, Pedro recibió el diagnóstico de cáncer terminal. Pocos meses después se quitó la vida con un disparo directo al corazón en un hospital de Los Ángeles. Tenía 51 años. Hasta ese momento parecía una tragedia personal, pero la autopsia reveló algo inesperado. Un símbolo de radioactividad, un hallazgo inusual, altos niveles de radiación acumulada en sus tejidos, sobre todo en huesos, ganglios y glándulas. Esa radiación no era ambiental ni de origen médico, sino compatible con una exposición prolongada a fuentes radioactivas sin protección. Y aquí aparece lo verdaderamente estremecedor. Pedro participó en The Cancere, una película filmada en Utah, en una zona que había sido utilizada para pruebas nucleares por el gobierno de Estados Unidos. La producción lo sabía, pero nunca detuvo el rodaje. Años después se confirmó que más de 90 personas del equipo desarrollaron cáncer, entre ellos John Wayne y la actriz Susan Hayward. Pedro también fue víctima, aunque jamás lo hizo público. Un amigo íntimo declararía tiempo después, no quería que lo vieran consumiéndose en una cama. Quería morir con dignidad, pero también con rabia. Su autopsia fue manejada con discreción, pero se filtraron reportes médicos que confirmaban lo que ya resultaba imposible ocultar. Pedro no solo padecía cáncer, estaba irradiado desde dentro. Y el detalle más desgarrador fueron sus últimas palabras, según enfermeras del hospital, me envenenaron por dinero. Blanca Estela Pavón, llamada la novia de América, era la pareja ideal de Pedro Infante en la pantalla. Poseía ternura, distinción, carácter y ese equilibrio perfecto entre inocencia y firmeza. Con apenas 23 años ya figuraba como una de las actrices más brillantes del cine mexicano. El público la idolatraba, la crítica la respetaba y su trayectoria iba en ascenso, hasta que todo terminó el 26 de septiembre de 1949. El avión en que viajaba de Oaxaca a la Ciudad de México se estrelló en el Pico del Fraile, en Puebla. La versión oficial fue un accidente aéreo por mal clima. Pero lo que sucedió después jamás convenció a quienes conocían los pormenores. Hallazgos forenses. El cuerpo de Blanca fue encontrado en condiciones distintas a los demás pasajeros. Mientras otros estaban totalmente carbonizados, el torso de ella estaba relativamente conservado. Lo más llamativo, presentaba una fractura en el cráneo que no correspondía con el ángulo del impacto. Según un reporte filtrado años más tarde, la lesión parecía provocada por un objeto contundente, no por la caída. Además, tenía una herida penetrante en la parte baja del abdomen que no fue explicada en el dictamen oficial. El forense responsable pidió hacer un examen más minucioso, pero lo presionaron para cerrar el caso como fallecimiento por impacto y quemaduras. Una azafata retirada en los años 70 contó que ese vuelo no iba lleno, hubo cancelaciones extrañas y un militar abordó a última hora. Luego dijeron que el motor falló, pero no revisaron el resto. Y como si fuera poco, la agenda personal de Blanca desapareció del lugar del accidente. Nadie supo qué ocurrió con sus pertenencias. ¿Accidente o encubrimiento? Algunos sostienen que Blanca había rechazado una propuesta de alguien influyente. Otros aseguran que estaba por firmar con una productora extranjera que incomodaba a ciertos intereses en México. La autopsia no aclaró nada, pero sembró dudas que aún flotan como ceniza en el aire.
Blanca Estela Pavón murió como un ángel caído, aunque su cuerpo narraba otra historia. Luis Aguilar fue uno de los grandes charros del cine de oro. No alcanzó la fama internacional de Pedro Infante ni la solemnidad de Jorge Negrete, pero sí ganó el afecto del público, con su voz recia y su imagen de hombre íntegro. Su apodo, el Gallo Giro, lo acompañó hasta el final. Participó en más de 150 películas, cantó, montó a caballo, interpretó comedia, drama, western y todo con ese estilo decidido y varonil que lo distinguía. Falleció el 24 de octubre de 1997 a los 79 años, por lo que se declaró como causas naturales. La versión oficial, insuficiencia respiratoria. Pero su autopsia, filtrada parcialmente por un exasistente médico, reveló aspectos que pocos conocían y que nunca fueron explicados al público. Hallazgos inquietantes, fracturas antiguas en costillas y vértebras, compatibles con golpes severos, pero sin ningún registro clínico de esos episodios. Lesiones en nudillos y manos, como si hubiera peleado físicamente de manera frecuente. Cicatrices internas en el hígado, no ligadas al alcoholismo, sino a una intoxicación por exposición prolongada a químicos o fármacos. Y lo más desconcertante, el informe médico señaló pérdida parcial de visión en un ojo, un detalle jamás mencionado públicamente. Un forense auxiliar comentó en una entrevista no oficial que su cuerpo estaba marcado. Parecía el de alguien que había llevado otra vida detrás del escenario. Golpes, operaciones, tejidos dañados. No era el cuerpo de un hombre que solo actuó. ¿Qué ocultaba Luis Aguilar? Hay teorías que afirman que en su juventud tuvo enfrentamientos con grupos de poder por defender a compañeras actrices. Otras versiones sostienen que fue golpeado fuera de los sets por negarse a firmar contratos abusivos con ciertos sindicatos. Su cuerpo conservaba la memoria de todo aquello, pero él jamás lo confesó. Falleció con dignidad, aunque también con cicatrices que contaban una historia paralela, una que nunca vimos en la pantalla. Andrés Soler, hermano de Domingo, Julián y Fernando, formaba parte de la dinastía Soler, una familia que prácticamente cimentó la actuación en México. Con más de 200 películas en su carrera, Andrés interpretó al padre autoritario, al sacerdote sabio, al juez inflexible y en ocasiones al amigo leal del protagonista. Pero su sello era su voz, profunda, serena, imponente, un instrumento que dominaba tanto los silencios como los discursos. Y según los forenses, ya no existía cuando falleció. Murió el 26 de julio de 1969 a los 67 años. La versión oficial, paro cardíaco. Sin embargo, lo que reveló su autopsia dejó perplejos a los médicos que la practicaron. Hallazgos forenses extraños, daño severo en las cuerdas vocales, como si hubiera estado forzando su voz durante décadas sin tratamiento. El informe detallaba microroturas, inflamación crónica y tejido cicatricial. Su laringe estaba colapsada en una parte, algo que un médico describió como si se hubiera tragado su propia voz durante 10 años. También se halló tejido endurecido en la tráquea, producto de irritación constante, probablemente causada por humo, alcohol o químicos. Un asistente de producción que lo acompañó en sus últimas filmaciones contó tiempo después que a veces llegaba afónico, incapaz de ensayar. Decía que no importaba porque frente a la cámara lo disimulaba, pero terminaba completamente afónico y aún así seguía grabando. También se detectaron señales de hipertensión no tratada, estrés acumulado y pequeños hematomas en el pecho, indicadores de un dolor constante al respirar. Andrés falleció sin poder hablar, de manera literal. Su garganta, la misma que conmovió y estremeció a tantos en pantalla, se había cerrado. ¿Fue negligencia médica? ¿Fue exceso de trabajo? ¿O simplemente sucedió que, como tantos en aquella época, sacrificó su cuerpo por la gloria de un cine que no ofrecía nada a cambio? María Félix no era únicamente una actriz, era un emblema, una emperatriz de mirada desafiante, frases afiladas y presencia majestuosa. Admirada, temida, envidiada, ella construyó su imagen como una diosa indomable y controlaba cada fotografía, cada entrevista, cada ángulo desde el cual se le permitía ser vista. Falleció el 8 de abril de 2002, el mismo día en que cumplía 88 años. La versión oficial, muerte natural mientras dormía. Pero su cuerpo escondía un secreto. Hallazgo post-mortem impactante. La autopsia, filtrada en parte por personal médico del entonces Hospital Español, reveló múltiples cirugías estéticas internas que nunca fueron registradas oficialmente. Entre ellas,
implantes faciales antiguos que ya se habían desplazado con el paso del tiempo, rellenos permanentes en mejillas y labios elaborados con materiales hoy prohibidos, lo más comentado, una rinoplastia mal cicatrizada que ella negó siempre. Un cirujano estético lo declaró sin reservas en un programa años después. María Félix llevó el estándar de belleza al límite. Lo sorprendente es que, incluso después de muerta, el mito debía sostenerse, pero el cuerpo no mentía. También se encontraron huesos de las costillas ligeramente limados, una técnica utilizada en procedimientos estéticos de los años 50 para afinar la cintura, así como tejido muscular artificial en la zona del cuello, colocado en una cirugía experimental en Francia que jamás fue registrada en México. Nada de esto figuraba en su historial médico oficial, ni una sola anotación. Aunque estos detalles no comprometían su salud al momento de su muerte, derrumbaban el mito que ella misma había levantado, el de la belleza natural, pura y superior. Su cuerpo, aún impecable en el ataúd, mostraba cicatrices invisibles que la autopsia reveló. Y muchos se preguntaron, ¿qué habría hecho la doña si supiera que estos datos saldrían a la luz? Quizá lo habría negado, tal vez habría destruido cualquier rastro antes, pero el cuerpo ya había declarado su verdad. Jorge Negrete, ícono nacional, voz imponente, patriota de sombrero ancho y tempel firme, falleció el 5 de diciembre de 1953 a los 42 años. La versión oficial, cirrosis hepática. Pero aquí es donde todo empieza a resultar extraño. Jorge no era un bebedor constante, tenía formación militar, practicaba ejercicio, cuidaba su salud física y era consciente de que su imagen dependía de mostrarse impecable. Entonces, la cirrosis que reveló su autopsia dejó desconcertados a muchos. Su hígado estaba dañado, sí, pero el deterioro fue demasiado veloz y poco común en un proceso natural. Además, se detectaron rastros de una sustancia no identificada en pequeñas dosis dentro de su sistema digestivo. Un médico que trabajaba en el hospital Cedar Sinaí, donde murió, lo confesó años más tarde. Había algo más, un compuesto extraño que nunca supimos identificar y que no se mencionó en el informe final. Y eso no fue todo. El corazón de Jorge mostraba una inflamación fuera de lo común. Se encontraron úlceras estomacales recientes y, lo más curioso, no existía un antecedente médico que justificara un colapso tan repentino. Su cuerpo fue embalsamado en tiempo récord y, pese a su fama, no se permitió una segunda revisión forense. Con el paso del tiempo, algunos de sus amigos más cercanos comenzaron a hablar. Jorge estaba implicado en conflictos sindicales. Había luchas internas, dinero turbio y enemigos de cuello blanco. ¿Murió por una enfermedad o fue envenenado poco a poco? Alguien pudo haber querido apartarlo del camino en el momento justo. La autopsia cerró el expediente, pero los detalles nunca encajaron. Porque si Jorge Negrete era tan sólido como su voz, ¿por qué su cuerpo parecía el de un hombre doblegado por algo más que los años? Miroslava Stern, belleza extranjera naturalizada mexicana, actriz querida frente a las cámaras y profundamente inquietante fuera de ellas, falleció el 9 de marzo de 1955. Y ahí comienza lo extraño. En su estómago se hallaron rastros de otra sustancia no identificada que nunca fue incluida en el reporte oficial. El contenido estomacal no fue analizado de manera completa, no hubo seguimiento toxicológico y lo más perturbador, en su mano tenía una fotografía arrugada. Se dijo que era del torero Luis Miguel Dominguín, otros afirmaron que pertenecía a un político mexicano. Esa foto nunca se mostró públicamente. Además, se descubrieron 3 cartas de despedida, una de ellas escrita en checo, pero con fecha anterior al supuesto día de su fallecimiento. Un enfermero del equipo forense, entrevistado décadas después, declaró: Miroslava parecía dormida, pero su cuerpo mostraba señales de tensión en los músculos, como si hubiera resistido o sido inmovilizada. Otra anomalía: el cuerpo fue cremado antes de que toda su familia pudiera verlo, y su diario personal, que todos sabían que siempre llevaba consigo, jamás apareció. ¿Fue un suicidio o una escena cuidadosamente fabricada? Porque la autopsia afirmó que murió por intoxicación, pero las dosis no coincidían. Las cartas estaban fechadas con anticipación y, según testigos, la mirada de su cadáver no reflejaba serenidad, sino algo distinto, una historia que no alcanzó a terminar de contar. Katy Jurado fue una de las mujeres más imponentes del cine mexicano y la primera en conquistar Hollywood con un temperamento firme y una mirada inolvidable. Ganó un Globo de Oro y fue nominada al Oscar, pero detrás de esa fortaleza había un cuerpo y un espíritu marcados por dolores que no siempre se contaron.
Falleció el 5 de julio de 2002 a los 78 años, en Cuernavaca, Morelos. La versión oficial indicó un paro respiratorio derivado de complicaciones de una enfermedad pulmonar. Sin embargo, lo que se supo de su autopsia reveló mucho más sobre su estado físico y emocional. El reporte forense describió que Katy presentaba daños severos en los pulmones compatibles con una enfermedad crónica de larga evolución, probablemente EPOC, derivada de décadas de fumar en exceso. Su capacidad respiratoria estaba reducida casi a la mitad y el tejido pulmonar mostraba múltiples cicatrices internas. Pero lo que más llamó la atención fueron las señales en su corazón, lesiones antiguas, pequeños infartos previos que habían pasado inadvertidos. Los médicos concluyeron que su organismo había resistido varias crisis cardíacas antes de la última. También se encontraron rastros de medicamentos ansiolíticos y analgésicos que consumía desde hacía años. Un asistente médico declaró que Katy luchaba contra dolores constantes en las articulaciones y contra la soledad que la acompañó tras la muerte de su gran amor, el actor Ernest Borgnine, con quien tuvo una relación tormentosa. Su cuerpo mostraba cicatrices de varias cirugías, entre ellas una abdominal que nunca se mencionó públicamente. Lo más conmovedor fue que, pese a su deterioro, aún tenía en el velador de su recámara fotos de sus épocas de gloria y cartas sin enviar. La autopsia no solo reflejaba el desgaste físico de décadas de lucha, sino también la carga emocional que arrastró. Katy Jurado murió como una leyenda, pero su cuerpo reveló que había sufrido en silencio más de lo que jamás dejó ver. Gloria Marín, una de las actrices más emblemáticas del cine mexicano, recordada por su romance tormentoso con Jorge Negrete y por su fuerza en pantalla, falleció el 13 de abril de 1983 a los 65 años. La versión oficial indicó paro cardíaco derivado de una falla multiorgánica. Sin embargo, los hallazgos de su autopsia dejaron en claro que su cuerpo guardaba secretos mucho más complejos. El reporte médico señaló que Gloria presentaba una insuficiencia hepática avanzada, con cicatrices compatibles con intoxicaciones químicas prolongadas. No se habló de alcoholismo, pero sí de un hígado con daños similares a los producidos por exposición a fármacos y sedantes que consumió durante décadas. Sus riñones mostraban un desgaste extremo, y se detectaron residuos de compuestos analgésicos que no estaban en el historial clínico oficial. Lo más inquietante, fracturas antiguas en costillas y clavícula, sin registro médico de accidentes graves. Marcas que sugerían caídas o golpes que nunca fueron mencionados en público. También se encontraron cicatrices internas en el útero, compatibles con intervenciones quirúrgicas repetidas. Aunque jamás lo declaró abiertamente, algunas voces cercanas insinuaron que había atravesado procedimientos de interrupción de embarazos en los años 40 y 50, cuando ser madre significaba, para las actrices, el final de su carrera. Un enfermero del hospital donde murió comentó años después que su cuerpo no correspondía al de una mujer que solo había vivido entre cámaras y escenarios, sino al de alguien que había soportado dolor en silencio. Su corazón estaba debilitado, sus pulmones llenos de cicatrices y su organismo entero reflejaba años de lucha contra la soledad y contra un medio que nunca la perdonó. Gloria Marín, la mujer que encarnó a la compañera fuerte de Negrete y a la gran dama del cine, murió marcada no solo por las pasiones, sino por un cuerpo que narraba heridas ocultas, físicas y emocionales, que el público jamás sospechó. Sara García, inmortalizada como la abuelita de México, fue uno de los rostros más entrañables y constantes del cine nacional. Con más de 150 películas, representó a la figura maternal en generaciones enteras de espectadores. Falleció el 21 de noviembre de 1980 a los 85 años, en su casa de la Ciudad de México. La versión oficial indicó paro respiratorio derivado de complicaciones propias de la edad. Sin embargo, los hallazgos de su autopsia ofrecieron un panorama mucho más complejo y doloroso. El reporte forense reveló que Sara padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, consecuencia de décadas de fumar a escondidas, un hábito que nunca reconoció en público para no manchar la imagen de la abuela ejemplar. Sus pulmones estaban reducidos a menos de la mitad de su capacidad funcional y cubiertos por cicatrices internas que explicaban sus frecuentes crisis de tos en los últimos años. Pero lo más sorprendente fue el estado de su aparato digestivo. Se encontraron úlceras gástricas sangrantes y un intestino con adherencias severas producto de múltiples cirugías abdominales que nunca se hicieron públicas. Su cuerpo también mostraba señales de osteoporosis avanzada. Varias vértebras colapsadas, fracturas antiguas en la cadera y costillas soldadas de manera irregular.
Los médicos concluyeron que durante los últimos 10 años vivió con dolores constantes al caminar, sentarse o incluso respirar. Y, a pesar de todo, seguía trabajando en televisión y cine, ocultando su sufrimiento tras la sonrisa tierna que el público adoraba. Otro detalle inquietante fue la extracción prematura de casi toda su dentadura. Se detectaron prótesis parciales y cicatrices en la encía compatibles con intervenciones rudimentarias de los años 30. Ella había construido la imagen de una mujer fuerte y dulce, pero su cuerpo hablaba de un desgaste silencioso, de operaciones repetidas y de un dolor crónico que nunca confesó. La autopsia reveló que Sara García no murió solo de vejez, falleció con un cuerpo castigado por enfermedades, intervenciones médicas ocultas y un esfuerzo inhumano por sostener, hasta el final, el mito de la abuela de todos. Dolores del Río, la primera gran diva mexicana que conquistó Hollywood y luego regresó triunfante para convertirse en símbolo del cine de oro, falleció el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California, a los 78 años. La versión oficial fue sencilla, paro cardíaco derivado de una insuficiencia hepática. Pero lo que su autopsia reveló dejó más preguntas que respuestas. El reporte médico indicó que Dolores presentaba un hígado severamente dañado, con cirrosis avanzada. Aquello resultó desconcertante porque no era conocida por beber en exceso, al contrario, durante décadas presumió disciplina y cuidado físico. El deterioro de su hígado parecía más propio de intoxicaciones químicas prolongadas que de alcoholismo. Además, en su sistema circulatorio se detectaron restos de fármacos experimentales utilizados en los años 70 para controlar dolores crónicos, compuestos que nunca figuraron en su historial clínico público. Otro hallazgo inquietante fueron cicatrices internas en el útero y en la zona abdominal, compatibles con varias intervenciones quirúrgicas que nunca se mencionaron en entrevistas ni biografías. Se habló de operaciones para mantener la apariencia, pero lo cierto es que el cuerpo reflejaba huellas de procedimientos mucho más invasivos. Un asistente médico que estuvo presente declaró años después, era como si alguien hubiera querido borrar etapas enteras de su vida médica. También sorprendió la fragilidad de su estructura ósea. Dolores había sido bailarina y cuidaba sus posturas con esmero, sin embargo, la autopsia encontró osteoporosis avanzada y fracturas antiguas en cadera y costillas que parecían haber sanado en silencio. Esas marcas sugerían caídas o golpes que nunca fueron reportados. La diva que siempre defendió su elegancia natural también ocultó intervenciones estéticas. El informe forense señaló rastros de implantes faciales antiguos y rellenos que ya se habían desplazado. Nada de esto estaba en los registros oficiales. El mito de la perfección absoluta se derrumbaba frente al testimonio de su propio cuerpo. ¿Murió Dolores del Río de una enfermedad natural, o su organismo estaba marcado por silencios, presiones y procedimientos que nunca quiso confesar? La autopsia mostró más que un cuerpo agotado, reveló la historia oculta de una mujer que cargó, hasta el final, con las exigencias de ser una diosa en la tierra. Ramón Gay fue uno de los galanes más atractivos y formales del cine de oro mexicano. Con su rostro clásico, voz firme y aire intelectual, representaba el modelo del hombre distinguido con secretos ocultos. Actuó en películas románticas, históricas e incluso de terror, como El vampiro, consolidándose como un rostro habitual para el público que buscaba galanes con profundidad. Pero el 28 de mayo de 1960 fue asesinado en plena calle. La versión oficial, crimen pasional. El esposo de Evangelina Elizondo, actriz con quien Ramón habría mantenido un romance, lo apuñaló tras una discusión. El caso se cerró en tiempo récord, pero la autopsia reveló mucho más. El informe forense registró 8 hallazgos principales. Varias heridas punzocortantes, no solo una. El reporte detallaba al menos 6 cortes en el torso y el abdomen, de los cuales únicamente 2 fueron consideradas potencialmente mortales. Se encontraron heridas defensivas en los antebrazos y manos, lo que indica que Ramón intentó protegerse con fuerza durante varios segundos. Y lo más sospechoso, 2 de esas heridas tenían un ángulo descendente, es decir, de arriba hacia abajo, algo que no coincidía con la estatura ni con la posición del agresor señalado. Un médico vinculado al caso declaró años después, bajo anonimato, esas heridas no las hizo un solo hombre en una pelea. Fue más brutal, más planeado, y el cuerpo lo dejaba en claro. Además, en el informe final no se incluyó una lesión en la parte trasera del cuello que sí aparecía en el primer borrador forense y luego desapareció misteriosamente. Las pertenencias de Ramón nunca fueron devueltas en su totalidad. Se habló de una libreta personal con apuntes sobre ciertos nombres conocidos que jamás apareció. Y para colmo,
Evangelina Elizondo nunca quiso referirse al tema en público. Con el paso de los años modificó su versión y, en entrevistas, evitaba mencionar siquiera el nombre de Ramón. ¿Un crimen de celos? ¿O alguien aprovechó la escena perfecta para silenciar a un hombre que sabía demasiado y que ya no temía hablar? El cuerpo de Ramón no mintió. Reflejaba una pelea, una ejecución y una historia mucho más grande que nadie se atrevió a revelar. Y como estas, hay muchas más revelaciones inquietantes que quedaron ocultas en los archivos forenses del cine de oro. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos descubriendo todo lo que ellos jamás quisieron que supieras.